¿Están viendo la presentación ahí? Sí, profe, se ve. Ya. Esperamos un minutito simplemente y empezamos a sacarme los fondos que están ahí conectados. Y empezamos la grabación, que sea la clase. Yo me acuerdo que en la última clase vimos los tipos de mapas, ¿cierto? Las proyecciones, y ahora vamos a ver las fuerzas exógenas y endógenas, que algo alcanzamos a ver, si es que no me equivoco. Por favor, si no terminamos en este contenido, me avisan, por favor, porque yo me acuerdo que algo vimos, es que ya se me están confundiendo los cursos a esta altura del año, pero básicamente vimos que existen dos tipos de fuerzas en la Tierra, que son las fuerzas modeladoras del relieve, que son las fuerzas exógenas, que generalmente están asociadas a las fuerzas de desgaste. Es decir, el relieve, ¿cierto? La naturaleza, perdón, tiene ciertos mecanismos por los cuales va desgastando el relieve. ¿Ya? Y eso son las Profe, fuerzas. Sí, dígame. ¿está repasando lo de la semana pasada? No, estoy introduciendo lo que vimos, donde quedamos más o menos, si yo me acuerdo, quedamos por aquí, ¿cierto? Que la semana pasada vimos las representaciones de la Tierra. Sí, las que estaban acá, esta. No, es otro PPT. Sí, era otro, pero eran estos contenidos, la proyección Ah, sí. cónica, el mercado, era otro PPT, pero lo que pasa es que después lo fui resumiendo y lo fui uniendo los PPT. Entonces, claro, hay PPT más cortitos que me quedaron por ahí, como tenía problemas, que tuve que cambiar mi computador, más el show que tuve. Sí, Pero eran básicamente lo mismo. Y en esto no sé si quedamos, ¿cierto? Porque yo creo, vamos a empezar aquí la clase con este tema, que son las fuerzas modeladoras del relieve, que son las fuerzas exógenas, que yo les decía que estas fuerzas que van desgastando el relieve, que nosotros las conocemos, que son el agua, el viento, ¿cierto? Los glaciares, ¿cierto? Las fuerzas del mar, la acción humana, la acción biológica. Es decir, hay una serie de fuerzas que va desgastando el relieve, porque si no siempre tendríamos puras montañas, o viceversa, si tuviéramos pura fuerza exógena y nada de endógeno, nada de creador, la Tierra sería prácticamente plana. Supongamos, hay algunos autores que plantean que si solamente dejaran de haber fuerza endógena en la Tierra, que las vamos a ver cuáles son, y solamente operara la fuerza exógena, la Tierra sería un geoide, ¿no? Porque ya hablamos que no puede ser una pelota, ¿cierto? Un geoide que tendría más o menos una profundidad de 40 metros, perdón, 4 metros aproximado, cubierta toda la superficie por agua. Eso sería más o menos la Tierra. O sea, no existiría ningún continente, no existiría nada, sería una bolita, ¿cierto? Llena de agua, no simplemente con una profundidad tampoco tan alta, de unos pocos metros, pero que sería suficiente para cubrir toda la Tierra, ¿ya? Y eso es porque existen estas dos fuerzas que están en constante acción, están estas fuerzas endógenas que generan relieve y las exógenas que van desgastando el relieve. Y que aquí en Chile, ¿cierto? Nosotros tenemos la riqueza de tenerlas presentes, ¿cierto? En todas sus manifestaciones, sobre todo la fuerza endógena y también la fuerza exógena, en nuestro relieve. Y por eso tenemos un relieve tan atractivo. Si nosotros cruzamos la cordillera, las personas que han ido hacia Argentina, ¿cierto? Han cruzado aquí Malargüe, se dan cuenta que el relieve argentino, metiéndose hacia la Pampa, es totalmente distinto al chileno. Aquí nosotros tenemos cordilleras, ríos, mares, mares sí también tenemos, ¿cierto? Mares interiores, los que están al sur en Chiloé, ¿cierto? Un mar interior chiquitito. Valles, volcanes activos. Hace poco tuvimos un pequeño aviso de que la Tierra se está moviendo. ¿Cuándo fue el temblor a todo esto, chiquillo? El sábado, ¿cierto? El temblor que tuvimos, ¿cierto? Que este choque. Entonces nosotros, nuestro relieve y lo que hace nuestro país tan especial es que tenemos todas estas fuerzas, tanto endógenas como exógenas, operando, ¿ya? Y que dan la riqueza de variedad de paisaje de nuestra geomorfología.
cosa que no ocurre en otros países. Supongamos, si ustedes toman un auto en el sur de Francia, en Bordeaux, ¿cierto? Y se van hacia Bélgica, no van a encontrar ningún cerro, ¿cierto? Y de Bélgica toman a Berlín, ¿cierto? Ningún cerro. Y de Berlín toman a Polonia por el norte, ¿cierto? Por Varsovia, ningún cerro. Y de ahí a Moscú, ¿cierto? Metiéndose hacia Rusia, tampoco van a encontrar ningún cerro. Es decir, esa zona, ¿cierto? Que es una zona de baja intensidad sísmica, prácticamente no hay, ¿cierto? Y que ha sido desgastada por esta fuerza exógena, es plana, ¿ya? No hay, ¿cierto? Estas barreras que tenemos nosotros, que constituyen en nuestra geomorfología la cordillera de los Andes, que es la más grande, ¿cierto? Pero también la cordillera de la costa y los valles interiores de la cordillera de la costa, que fueron las principales zonas donde se ubicó la población chilena durante la colonia, que son los valles sinuosos, ¿cierto? De la cordillera de la costa, ¿cierto? Como nosotros en Talca aquí tenemos el Valle de Merosal, acá cruzando el río, el Valle de Curepto, ¿cierto? El Valle de Pencahue, ¿ya? Y así, todas estas zonas, estos valles que quedaban al interior de la cordillera de la costa fueron las zonas habitadas durante la colonia en nuestro país, ¿ya? Pero volviendo a la fuerza y a la clase, ¿cierto? Tenemos que esta fuerza endógena, a cualquier cosa, ustedes me interrumpen simplemente, si quieren hacer una consulta o aclaración que me piden que se haga alguna aclaración sobre algún tema, ¿cierto? Toda esta fuerza endógena, todos estos movimientos, ¿cierto? Nosotros los podemos resumir básicamente en tres acciones. Primero, un movimiento de placas, ya el movimiento de placas tectónicas, que es este temblor que tuvimos, ¿cierto? Que nos dio aviso que las placas están chocando y por lo tanto se están moviendo, y que de alguna vez sueltan, ¿cierto?, un terremoto, ¿ya?, de distinta magnitud, ¿ya?, o un sismo, que es la palabra correcta, de distintas magnitudes, ¿cierto? En realidad, cuando nosotros, la palabra terremoto es una palabra coloquial que nosotros utilizamos para referirnos a un sismo de gran intensidad, ¿ya? Simplemente eso. Y también hay otro fenómeno asociado a las placas tectónicas, pero que no necesariamente su actividad está vinculada a las placas tectónicas, o por nosotros no apreciamos cómo se vinculan, que es el volcanismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros en algunas zonas hay terremotos, pero no hay explosiones volcánicas. Y algunas veces hay explosiones volcánicas, pero no hay terremotos o sismos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que sabemos que están asociadas las placas tectónicas, pero no sabemos cómo el volcanismo interactúa con ellas todavía muy bien y por qué, ¿cierto?, ocurren estos fenómenos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos señalar del volcanismo? ¿Cierto? El volcanismo, ¿cierto?, es un fenómeno geológico en el cual la principal característica que tiene es la expulsión de magma en forma de lava, ¿cierto? En forma de lava que no necesariamente, ¿cierto? No necesariamente, aunque sí, generalmente está vinculada o está asociada con la expulsión de gases y piroclastos. Pero como vamos a ver ahora, hay fenómenos volcánicos, ¿cierto? Como el hawaiano, ¿cierto? Que da su nombre a este tipo de volcanismo, que básicamente no expulsa ni gases ni piroclastos, solamente lava, ¿ya? Y tenemos, ¿cierto?, algunos fenómenos volcánicos donde es todo lo contrario, donde hay una gran acumulación de gas, ¿cierto?, y una gran acumulación de piroclastos, ¿cierto?, pero emana poca lava. Ese otro fenómeno volcánico, pero también están hermanados, se encuentran dentro del mismo fenómeno, pero tienen distintas magnitudes. Ahora, ¿cuáles son los más peligrosos para el ser humano? Los que tienen hartos gases y piroclastos. Es decir, a mayor acumulación de gases y mayor acumulación de piroclastos, ¿cierto?, más peligrosos para nosotros, ¿ya? Y obviamente lo más peligroso son cuando hay gases, ¿ya? Porque el gas, ¿qué es lo que hace? Dilata la montaña, ¿cierto? Y en algunos casos la montaña explota, como ocurrió en el monte Santa Elena,
en Estados Unidos hacia 1980, ¿cierto? Donde voló la montaña entera, lo podemos buscar en internet, ¿cierto? Y fue una acumulación de gases con muy poca eliminación de lava, ¿ya? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Que en el mundo, en total, hay alrededor de 1.500 volcanes activos distribuidos por todo el mundo. Ahora, cuando nosotros referimos a activo, es una palabra bastante controversial, porque en realidad los volcanes pueden estar dormidos por miles de años y entrar en erupción, ¿cierto?, de manera repentina, por un breve periodo de tiempo. ¿Esto por qué ocurre? Hay teorías, pero tampoco hay una claridad, ¿cierto? Se dice que son por acción de las cámaras magmáticas, por la acción del tipo de lava que se encuentra adentro, etc. ¿Ya? Pero básicamente un volcán puede dormir, como vuelvo a insistir, por miles de años y de repente erupcionar. Ahora, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Que en nuestro tiempo histórico, ¿cierto? En Chile nosotros tenemos ciertos volcanes que han hecho explosión y los consideramos activos, y hay algunos que han entrado en erupción durante los últimos 10.000 años que también los consideramos activos. El Descabezado Grande es un volcán que nosotros lo podemos apreciar, que es un volcán activo. ¿Por qué determinamos que es activo? Porque a pesar que no ha tenido erupción en tiempo histórico, es decir, desde que nosotros llegamos a Chile, hace 500 años, sí sabemos que tiene una caldera, tiene un magma que está operando, ¿cierto? Y nosotros podemos subir al volcán y se ven las fumarolas y la expulsión de gases continuo de esta montaña, ¿ya? Entonces, la actividad volcánica es una actividad compleja de medir, pero simplemente nosotros podemos avisorar por ciertas características que hay fuerza magma activa, ¿cierto? Hay cámara activa. ¿Y nosotros cómo lo podemos saber en Chile? Porque básicamente en toda la región, ¿cierto? O en todas las regiones, nosotros tenemos fuentes termales, ¿ya? Las fuentes termales son producto, ¿cierto?, de estas cámaras magmáticas con su acción con el agua, ¿cierto?, que calientan el agua y el agua caliente, ¿cierto?, aflora a la superficie por distintos lugares, ¿ya? Y tenemos, ustedes van al límite con Argentina, los que habrán ido, ¿cierto? Hay distintos baños termales, ya que estaban ahí, no sé cómo estarán ahora de cuidado, si estarán cuidados, que donde la gente estaba el río frío, ¿cierto? Y estaba el afloramiento termal, donde está el agua caliente a 1 metro del río. ¿Eso qué significó? Significó que el agua descendió más o menos cerca de la cámara magmática y se volvió a calentar y por efecto de la presión ascendió nuevamente. ¿Bien? Eso es lo termal, y por eso las aguas termales, ¿cierto?, se arrogan tantas propiedades, porque están ricas en minerales que han sido disueltos, ¿cierto?, y que provienen de este mismo magma volcánico del centro de la Tierra. Consulta, chiquillos, dudas. Quien se ha bañado en aguas termales, ¿cierto?, sabrá que son bastante especiales, ¿ya? Ahora, aquí lamentablemente se ha desfigurado un poco la figura, porque el agua termal verdadera es la que sale efectivamente caliente del centro de la Tierra, o del centro de la Tierra, no, perdón, de la actividad volcánica. Y lamentablemente, ¿cierto?, hay empresas que calientan agua y dicen que son baños termales, pero en realidad no lo son. ¿Ya? Son aguas comunes y corrientes que las calientan con caldera. ¿Ya? Y eso en términos del volcanismo hasta ahora, y un volcán, ¿cierto?, imaginario, porque este es un tipo de volcán como uno clásico, ¿cierto?, pero no necesariamente el único volcán. Tenemos distintos tipos de volcanes, ¿ya?, que no necesariamente hacen cono. Eso es interesante. O sea, hacen un cono, pero no de esta forma, no tipo montaña, ¿ya? ¿Y qué podemos decir del cono volcánico? Que siempre que de un volcán tenemos la cámara magmática, ¿ya?, que esta cámara magmática vamos a ver de dónde procede, ¿ya?, porque eso es lo interesante, de dónde procede. Ese también es un misterio, que hay algunas teorías, pero que no necesariamente están 100% probadas, ya, porque nosotros, como yo les decía al principio, no sé si en esta clase o en otra o en otro curso, no sé, lo que pasa es que nosotros, cuando tratamos de ver lo que está ocurriendo en la corteza terrestre, yo les decía en las primeras clases que la corteza terrestre tenía una profundidad media de 65 kilómetros. Eso es lo que tiene la corteza terrestre
promedio en la Tierra. Y nuestras excavaciones más profundas, saquen la cuenta ustedes, el hoyo más grande que ha hecho la Tierra, así buscando hacia adentro, tiene una profundidad aproximada de 11 kilómetros. Es decir, los hoyos que hemos hecho, ¿cierto?, en la Tierra, ni siquiera han cubierto la mitad del grosor de la corteza. Es decir, son prácticamente rasguños que hemos hecho a la corteza terrestre. Entonces, nosotros todos estos fenómenos, de dónde nacen las cámaras magmáticas, cómo ascienden las cámaras magmáticas, ¿cierto?, de qué están compuestas, en realidad desconocemos eso, ¿cierto? Una vez que egresan, ¿cierto?, que salen a la superficie en forma de erupción, ¿ya?, nosotros podemos determinar la composición de la lava y teorizar, ¿cierto?, de qué está compuesta o de qué estuvo compuesta, ¿ya? Pero antes de eso no podemos hacerlo, ¿ya? Y eso hace muy difícil predecir el tipo de explosión volcánica. Por eso tenemos, ¿cierto?, aquí en Chile, tenemos volcanes, por ejemplo, el volcán, como lo vamos a ver, el de Villarrica, que está ahí en Pucón, ¿cierto?, que tiene una actividad stromboliana, ya que es esa actividad con una fumarola que sale, ¿cierto?, y que cae la lava por el lado, que es la más típica, y un volcán bastante activo, pero también tenemos una actividad de tipo peliana, que las vamos a ver, qué diferencia una estromboliana de una peliana, ¿cierto?, como el Chaitén, que explotó, siendo que la diferencia de kilómetros entre ellos es relativamente poca, 200, 300 kilómetros, un poquito más a lo mejor, ¿te fijas? Entonces tenemos distintos tipos de volcanes, distintos tipos de actividades volcánicas, ¿cierto?, asociadas a una misma cadena montañosa acá en Chile, aunque predominantemente es la actividad de tipo estromboliana, pero algunas veces, ¿cierto?, es de tipo peleana. Y aquí nosotros tenemos otra fuerza, ¿cierto?, que es el magma, que generalmente, ¿cierto?, podríamos decir, como está hecho de material de hierro y de otros componentes, ¿cierto?, magnético, es atraído por, ¿cierto?, los polos de la Tierra. Entonces nosotros, una de las ciencias que estudia el antiguo lugar donde estaban los polos de la Tierra, ¿se acuerdan cuando hablamos del polo magnético y el polo geográfico? Y el polo magnético, le decíamos, yo les contaba en la clase pasada, ¿cierto?, que iba cambiando de posición, si es que se pudo escuchar, ¿cierto?, ya cambiando de posición en el tiempo. Nosotros podemos determinar eso también por las erupciones volcánicas y cómo ha sido la escurriría de lava. Y nos da también, cierto indicio en qué lugares se ubicaba el polo hace cientos de años o miles de años, dependiendo de la actividad volcánica. Entonces hay una serie de elementos asociados que nos permiten siempre teorizar sobre algunas cosas, ¿ya? Y obviamente está cuanto se llama, lo que genera acá, se llama la caldera, ¿ya?, que es la parte acá, la chimenea, y que no hay que confundir, ¿cierto?, con el cono volcánico, ya que es esta sedimentación, podríamos decir, de las erupciones volcánicas pasadas, ¿ya? Entonces tenemos esta caldera, la chimenea, el cráter, que es la parte superficial, ¿ya?, y el cono volcánico, que es todo, ¿cierto?, esta masa que se ha ido generando con la acumulación de los materiales por cientos de erupciones a través de los miles de años. ¿Cuánto dura un volcán? ¿Cierto? Una pregunta que siempre realmente se sabe o sale. ¿Cuánto tiempo está activo un volcán? No lo sabemos, ¿cierto? No lo sabemos. Tenemos algunas cifras referenciales. Por ejemplo, aquí en la cordillera de la costa hay algunos relictos de volcanes gigantescos que existieron en el pasado. El mismo Cerro Name, que yo les comentaba que era la principal altura de la región del Maule, ¿cierto? Antiguamente fue un volcán. Y hay algunos otros cerros también que ustedes no conocen, pero hay evidencia de que esos cerros fueron volcanes y hace 40 millones de años ya están extintos, ¿ya? Ya no están generando absolutamente nada. Entonces sabemos que la frontera de 40 millones de años ya los volcanes hasta ahora no la han superado. Pero también sabemos, ¿cierto?, que la actividad volcánica de la cordillera de la costa, de la cordillera de los Andes, perdón, o sea, al ser una cordillera relativamente reciente, es de 2 millones de años. Es decir, que posiblemente tengamos volcanes, ¿cierto?, que tengan una antigüedad de 2 millones de años. Y por ejemplo, aquí tenemos el Ojos del Salado,
que es el volcán activo más grande del mundo. Y cuando hablo del mundo mundial. Es decir, no hay ningún volcán activo tan alto como el Ojos del Salado, ¿cierto? Que se encuentra muy cerca de la Aconcagua y que tiene una altura aproximadamente de 6.700 metros, ¿ya? Entonces, ese volcán, ¿cierto? Activo, debe tener aproximadamente, si nació junto con la cordillera de los Andes, o en un periodo muy cercano, 2 millones de años, y sigue activo. Entonces, por eso yo les digo, ¿cuándo está activo un volcán? Un tema muy relativo, ¿ya? Y muy difícil de medir. Eso, ¿alguna consulta, chiquillos, dudas? Hasta ahora. ¿Nada? Bueno, ¿cierto? Aquí tenemos un mapa, ¿cierto?, de la región que nos muestra básicamente dónde se encuentran los volcanes activos registrados en la actualidad, ¿cierto? ¿Y qué es lo que podemos observar? ¿Cierto? Que efectivamente donde se encuentra la mayor cantidad de volcanes activos, lo que nosotros conocemos como el cinturón de fuego del Pacífico, ¿ya? Y este cinturón de fuego del Pacífico del Pacífico, como les comentaba, ¿cierto? Se encuentra alrededor del continente asiático y americano, ¿cierto? Pasando por la zona de Oceanía, ¿ya? Ahora, como yo les decía, ¿cierto? Toda esta zona, el cinturón de fuego del Pacífico, que tiene toda esta gran cantidad de volcanes, ¿cierto? También es la zona más sísmica de la Tierra. Ya es donde existe la mayor cantidad de terremotos, ¿cierto? De todo el planeta. Y que está asociada a estas actividades de estas placas, ¿ya? Que en general son placas convergentes, ¿ya? Son placas que chocan entre sí, ¿ya? Y eso hace que nosotros, por ejemplo, tengamos muy activa, ¿cierto?, la placa de Nazca, la que nos afecta más a nosotros, la que nos produce los temblores, ¿ya? Y que está presente en Sudamérica y es la que nos asustó el otro día, ¿ya? Ahora, si nosotros miramos, no sé si ustedes están viendo, ustedes ven la pantalla en estos momentos, ¿no? Aló, chiquillos. Aló. Está mostrando un mapa azul Sí, y amarillo. sí, aquí, ¿cierto? Esta página muy buena porque esta es la página del sistema de alerta temprana de terremoto norteamericana. Entonces te da la posición y la señal de los terremotos en el último tiempo, ¿ya? Y tú puedes ver, ¿cierto? Por ejemplo, acá, todos los temblores que se han producido en el último tiempo. De acuerdo a su magnitud. Todas esas pelotitas que ustedes ven ahí, ¿ya? Están acá presentes. ¿Se fijan? Miren acá, la zona de Ovalle, ¿ya? Y la región del Maule, que ocurrieron hace poco. Todos estos terremotos, todos estos que ven aquí ustedes son temblores o son sismos, ¿ya? Y que afectan nuestro planeta, ¿cierto? Y nos afectan a nosotros, obviamente. Entonces vemos como una gran cantidad está en la zona de inducción o subducción, perdón, de las placas. ¿Y dónde tenemos esa zona de subducción? Ya, perdón, topographic, aquí. Si ustedes se fijan, la línea roja que está ahí, para que nosotros la podamos ver un poquito mejor, la línea roja que está acá es la línea de la zona de subducción. Es decir, aquí, en donde está mi manito, no sé si la ven, ¿cierto? Aquí está la isla
de donde murió Camiroaga, ¿cierto? La Robinson Crusoe, ¿cierto? Esta es la placa de Nazca. Y esta que está acá, donde está Argentina y Chile, es la placa sudamericana. ¿Ya? Fíjense que los temblores no están inmediatamente donde está la línea de subducción. Están un poco más acá, porque están descendiendo hacia el centro de la Tierra. Están bajando, esta placa está bajando y la placa sudamericana está arriba. Entonces los temblores no se producen, en su gran mayoría, sobre la línea de Nazca. ¿Ya? Y estos temblores que se ven acá, estos negros, si pudiéramos ver, analizarlo, ¿cierto? Nos daríamos cuenta que son temblores generalmente muy profundos, porque acá la placa, ¿cierto? Hasta por aquí, nosotros sabemos que llega, ¿cierto? La acción de nuestra placa de Nazca al interior de la placa sudamericana porque existe relieve que se está formando. Es decir, hasta acá, más o menos, está penetrando la placa. ¿Ya? Esta placa que está aquí se ha metido tanto por debajo de la placa sudamericana, perdón, que hasta esta zona, ¿cierto?, de Argentina, todavía podemos registrar actividad sísmica de esta placa, ¿cierto? Y fíjense el sur de Chile, la placa está bastante más inactiva porque la placa de Nazca llega hasta acá, hasta la altura, ¿cierto?, de la laguna San Rafael. Esto es Coyhaique, para que nosotros nos podamos entender básicamente. Entonces fíjense cómo la cadena de temblores. El último temblor que hubo, el del sábado, ¿dónde se originó? No se originó en la zona de esta zona que generalmente nos afecta con los terremotos fuertes. Se originó más o menos acá, a 80 kilómetros, en la zona de subducción. ¿Ya? Es donde está el choque de las placas. Por eso fue un movimiento superficial. Consulta, chiquillas, dudas. Fíjense, todos estos son los sismos que ocurren en el mundo más o menos, o están registrados, ¿cierto?, en las distintas zonas y cómo están asociadas las placas. ¿Dudas? Ahora, en Estados Unidos, hacia 1700 y tanto, en esta zona donde no hay placa, ¿se fijan? También se producieron sismos. Sismos muy chiquititos, pero se produjeron sismos, porque el tamaño representa la magnitud, ¿cierto? 4,5, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué significa eso en magnitud? Significa, por ejemplo, estas pelotitas más grandes son terremotos sobre 8. El de nosotros fue acá, fue 6, entre 6 y 7. Pero estos terremotos que se han dado en esta zona de Estados Unidos y que no son, que son registrados, pero no se sabe por qué se producen. ¿Ya? ¿Cierto? Como los que están ahí en Ohio, estos de aquí, que son de una magnitud muy pequeñita, ¿se fijan? De 4,5, menos de 4,5, pero, ¿cierto?, no sabemos a qué se produjeron. Se cree, ¿cierto?, que es la acción de esta placa que todavía está presionando por debajo del continente a la otra placa, pero eso es como dudoso porque en realidad no se sabe. ¿Ya? Consulta, chiquillo. Y acá, ¿cierto?, nosotros tenemos la placa donde se están separando, que también se están produciendo sismos, pero estos sismos son de otras características porque aquí las placas son divergentes. Acá si nosotros, ustedes pudieran ir a bucear, ¿cierto?, y a sumergirse en esta zona de separación de placas, ¿qué es lo que encontraríamos? Encontraríamos una cadena de montañas y de volcanes que están activos y están arrojando material magmático, ¿cierto?, en el fondo marino. Nosotros no los percibimos porque efectivamente están a 4.000 metros de profundidad y el mismo peso del agua hace que no salgan las dimensiones, no salgan las explosiones volcánicas de eso, pero sí sabemos dónde ocurre y por qué ocurre.
y tenemos una parte donde sale, que es Islandia, ¿ya? Que esta isla, ¿cierto? Tiene la casualidad, ustedes conocen Islandia, ¿cierto? Esta tierra de los vikingos de hace milenaria, ¿cierto? Esta parte, la mitad de la isla, ¿cierto? Se encuentra en la placa europea, en la placa indoeuropea, mejor dicho, y pertenece a Europa, y la otra mitad pertenece a la placa americana. Porque aquí, en esta isla, aflora, ¿cierto? Los volcanes de tipo hawaiano afloran y se está dividiendo, y en el tiempo se va a cortar esta isla y va a partir un lado, ¿cierto? Para América y otro lado para Europa, ¿ya? Por la acción de los volcanes, ¿ya? De hecho, para que ustedes tengan una noticia, ¿cierto? En algún momento, la península del Labrador, acá en Estados Unidos, estuvo unida a Inglaterra, ¿cierto? Y la aparición de esta zona de separación de placas hizo que se separaran. ¿Cómo se sabe eso? La misma composición de roca de Escocia, ¿cierto? Que está aquí al norte, donde está el lago Ness, es la misma que aparece acá en la zona del Labrador, ¿cierto? Y el sur de Estados Unidos. Es decir, las rocas es como la huella digital de los continentes, es decir, las rocas son únicas de cada continente y no pueden haber dos rocas iguales en continentes distintos, a menos que hayan estado unidas. Y ese fue el caso. ¿Y dónde estuvieron unidas? ¿Cierto? ¿Por dónde estuvieron unidas? Estuvieron unidas aquí en el famoso lago Ness, que está aquí, ¿cierto? Donde está la criatura, ¿cierto? Este monstruo que supuestamente en la época primogenia de la Tierra vive aquí, ¿cierto? En las tierras altas de Escocia, ¿cierto? Conocido como el lago Ness, ¿ya? Esa es más o menos la visita turística de hoy día. Y eso es más o menos la Tierra para que veamos la cantidad de temblores y la cantidad de cosas que están ocurriendo en nuestro sismo. Y aquí ya con esto termino para que seguir después con los volcanes. Tenemos que aquí esta parte de África, esto se llama el Rif, ¿ya? Africano, que empieza por aquí por Somalia, se extiende por acá, el lago Victoria, ¿cierto? El lago Tanganica, ¿cierto? Y sale más o menos a la altura de Madagascar. Todo esto, hay actividad sísmica y hay actividad volcánica, que en algunos millones de años más, o miles de años más, ¿cierto? Esto se va a desprender de África. O sea, todas estas islas, nosotros vemos que Madagascar se desprendió, ¿cierto? Claramente calzaba acá, con esta zona de acá de África, y empezó a moverse hacia el océano Atlántico, hacia la placa indoeuropea, ¿cierto? Ahora, esta parte de África va a formar, no sé si un nuevo subcontinente o una nueva isla grande, ¿cierto? Al romperse en algunos miles o millones de años más de África. Esta zona de acá, para que nosotros tengamos una idea, Profe, ¿sí? está explicando el mapa todavía, ¿cierto? Sí, ¿no se ve? Ah, no, que pensé que lo había cambiado a un PPT. No, el mapa todavía. Lo que pasa es que el mismo mapa, pero contarle esta anécdota de África, que está aquí. Ah, ok. Entonces, Gracias. esto al final se va a romper de África con el tiempo. Y va a originar, eso yo no sé si va a ser otro continente o va a ser una isla. En realidad no sé, pues si que estamos acá cuando ocurra eso, porque cuando ocurra eso y no estemos nosotros, va a ser un fenómeno natural, ¿cierto? Y aquí nosotros podemos ver, chiquillos, miren la cantidad de actividad sísmica que hay en Latinoamérica y el premiado que nos llevamos, ¿ya? Ese es el tema, ¿ya? Y aquí están chocando las placas, pero chocan de manera convergente, es decir, las placas en Asia, en la India, con la placa, esta es la placa de la India, ¿cierto? Que está aquí, ¿ya? Y esta es la placa indoeuropea, que es la más grande de la Tierra. Aquí chocaron estas dos placas, pero en vez de hundirse una con otra, se levantaron de forma paralela. Entonces, aquí nosotros no tenemos, no hay volcanes, pero sí hay actividad sísmica y sí se está levantando una cordillera, que hasta ahora es la más grande de la Tierra, que es el Himalaya, y sigue creciendo, ¿ya? Es decir, sigue creciendo. Y hace poco, ustedes escucharon las noticias, hubo un terremoto en Turquía, ¿ya? Porque la placa africana está chocando con la placa indoeuropea también.
¿ya? Y está chocando activamente en esta zona de Turquía-Grecia, ¿ya? Un poquito de Italia, ¿ya? Y que está produciendo temblor, ¿ya? Entonces, ahora el terremoto de Turquía, entre comillas, fue terremoto, porque fue de la misma intensidad del terremoto que tuvimos nosotros. O sea, el terremoto, el sismo del otro día fue 6,2. Así lo que ocurrió en Turquía, pero ellos se asustan, porque no están acostumbrados, ¿ya? Entonces eso es lo que ustedes tienen. Entonces aquí está esta página, yo les recomiendo que visiten esta página, ¿ya? Que es de la USGS, cuando tengan un tema con algún temblor, alguna cosa, ¿cierto? Ustedes vean acá, no vean el sistema chileno, porque el sistema chileno es muy malo. De hecho, les plagian a estos gallos y les sacan la información. De hecho, cuando ocurrió el terremoto, el temblor el sábado, no tienen ni idea dónde había sido. Sí, la primera información dijeron que había sido en Pichilemu, ¿se acuerdan o no? Y fue frente a Constitución. Entonces uno visitando este tipo de páginas se da cuenta la diferencia que hay de tecnología. Y aquí también hay mucho material educativo que no se lo alcanzo a mostrar ahora, pero hay muchas cosas que tú puedes, maquetas, videos, etcétera, que puedes sacar en el último tiempo. Aquí están los últimos temblores y aquí está el de Chile. ¿Están viendo este mapa o no, chiquillos? ¿Aló? Sí, profe, se ve como el mismo mapa que mostró al principio. Pero Todo el rato. este no es el histórico. Este tampoco lenta la internet. ¿Cuánto se llama? El del último sismo nomás. Y este nos muestra acá los sismos en Chile. No se ve el que mostró al principio solamente. ¿Se ve el que mostró al principio? A ver, voy a ver. Sí, se ha visto todo el rato ese. Ya. Vamos a dejar de compartir. Vamos a ver la pantalla. Ahí están viendo la presentación, ¿cierto? ¿Y aquí qué están viendo, chiquillos? Ahora sí se ve. Ya. Se ve el mapa. Aquí se me cambió. Se cambió. Aquí. Este fue el último sismo que tuvimos nosotros. Aquí. Estos fueron los del día. Porque ustedes ven. En Valparaíso, nosotros estuvimos por aquí el sismo. 80 kilómetros. Mira, tembló hoy día en Coquimbo y tembló en Valparaíso. Eso no lo dice, son los de hoy día, son los sismos de hoy día simplemente. Ustedes vean la actividad que ocurre, ¿cierto? 4,9, este fue acá, al oeste de Chile, este ni siquiera lo sentimos. Ahí están en Rusia, ¿ya? Y podemos seguir buscando sismos, pero hay una partecita donde yo podía buscar lo último. ¿Dónde está más océano? Aquí está. ¿Cierto? Están viendo todavía el mapa, ¿cierto? Aquí, si ustedes se fijan, me alejé, tenía que acercarme. Ahí. Aquí, bueno, cuando se cargue el mapa, ¿cierto? Vemos claramente la depresión donde está la subducción de placas. ¿Ya? Aquí. ¿Se fijan? Supongamos, aquí en esta parte es donde las dos placas están chocando. Pero fíjense que los temblores no se producen inmediatamente en la línea. ¿Ya? Siempre son más cerca de la playa. Y estos temblores que se producen acá son los que producen los maremotos. Pero tienen que tener cierta magnitud. Si no tienen cierta magnitud, no tienen esa actividad sísmica. Miren, temblor en Argentina hoy día. ¿Ya? ¿Cuánto fue la magnitud? 4,9 a 36 kilómetros, ¿cierto? De la colonia Dora en Argentina. Y aquí este fue 4,4 en Ovalle y 4,3, ¿cierto?
a 4,9 kilómetros de profundidad, ¿cierto? A 27 kilómetros de profundidad, le da aquí la profundidad en la Ligua. Esto es muy importante porque entre más superficial el terremoto, más energía se libera y más fuerte lo percibimos. Entre menos superficial, ¿cierto? Más profundo, menos energía. Entonces aquí tenemos, esta es una buena, ¿cuánto se llama? Página, cuando ustedes quieran saber información o utilizar información para de los últimos sismos en Chile, ¿ya? Y en el mundo en general. Bueno, ahora sigamos con la presentación. Y aquí estamos, para resumir y terminando, ¿cierto? Aquí esta parte, aquí tenemos la zona de separación de placas. Estos se llaman dorsales, ¿ya? Aquí están estas cadenas montañosas, ¿cierto? Que yo les comentaba que están en el fondo del mar, produciendo actividad sísmica, ¿cierto? Y aquí mira que la floresta será la isla Ascensión, esta chiquitita que está aquí, que van produciendo, ¿cierto?, la separación y hacen que se mueva el continente y choque con nosotros. ¿Se fijan? Esto es lo que hace que se mueva la placa sudamericana hacia acá y África hacia allá. ¿Ya? Bueno, ahora continuando, ¿cierto?, con los contenidos. Vamos a ver acá, siguiendo este es más o menos, pero más feo, el mismo mapa que les estaba mostrando. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Nada. Y acá tenemos, ¿cierto?, los tipos de explosiones o tipos de volcanes que existen en la Tierra, que nosotros, estos no es que existan, en realidad, es que nosotros hemos clasificado, porque en realidad nosotros hemos puesto aquí cierta categoría a los volcanes, ¿no? Y, ¿cierto?, ¿qué es lo que podemos decir? Que el más fuerte de todo es el pliniano. ¿Ya? Vamos a ver explosiones plinianas. En YouTube hay varias, volcanianas también, estrombolianas, que es la típica que tenemos en nuestra región, ¿cierto?, en nuestro país, mejor dicho. A ver, cuando digo que es la típica, la de carácter estromboliano es la típica, no quiere decir que nosotros no tengamos de este tipo de explosiones, ¿ya? Volcánicas. ¿Te fijas? Ahí los gringos le ponen cataclismo, ¿te fijáis cuando ocurre una pliniana? Por ejemplo, Chaitén estuvo entre estas dos. ¿Ya? Y acá falta la hawaiana, ¿cierto? Que prácticamente no tiene una explosión volcánica. ¿Ya? Entonces eso es lo que hay que tener claro. ¿Ya? Y estos son los hotspots, entonces nos vamos a saltar un poquito porque aquí quiero llegar, ¿cierto? Aquí quiero llegar. Más o menos la teoría por la cual nosotros generamos volcanes. ¿Por qué hay tantos volcanes en la Tierra? Supongamos, aquí viene la placa de Nazca, y dicen placa de Nazca, ¿cierto? Está la zona de subducción, que la veíamos en el mapa anterior, ya la cordillera de la costa, la depresión intermedia, la cordillera de los Andes. Esta zona que ustedes ven, estos puntitos negros, que se ven acá, sería la zona sísmica. Esto de ahí sería la zona sísmica. ¿Ya? Y aquí se producían los terremotos. Ustedes se fijan, si lo proyectan hacia la superficie, no necesariamente están en la Tierra, están en el mar, entre la zona de subducción y el continente. ¿Ya? Pero más abajo, sigue ocurriendo sismo. Y sigue el rozamiento, pero ahora se acerca al manto. Y el manto, como ustedes saben, está fundido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la placa de Nazca? La placa de Nazca se funde. Se funde al chocar, al chocar con el magma o en el manto, perdón, ¿cierto? Y al chocar con la placa sudamericana, el rozamiento, el calor y la presión al interior de la Tierra hacen que esta placa se funda, ¿cierto? Pero ustedes saben que cuando la materia se calienta, se dilata. ¿Saben eso, cierto? Un efecto físico, es decir, ustedes ponen algo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen los maestros cuando quieren soldar algo y que se apriete? Lo calientan. ¿Y qué quieren hacer cuando se enfríe? Cuando quieren que se suelte, se enfría, ¿cierto? Porque cuando se calienta, se dilata, ¿ya? Es lo mismo que el aire en la atmósfera. O sea, nosotros cuando hace más calor, el aire está
más dilatado, más tenue, ¿cierto? En cambio, cuando el aire se enfría, el aire se hace más denso. ¿Ya? Lo mismo pasa con todas las formas de la Tierra, con los metales, etcétera, etcétera. Salvo el agua tiene una cosa extraña, que cuando se enfría se dilata, porque es agua. Pero bueno, pues el hielo se expande. Ustedes han puesto una copa de agua, ¿cierto? Y la dejan a congelar y se dan cuenta, o ponen una bebida o ponen una cerveza, que a mí me ha pasado, ¿cierto? Ponen en la hielera, se le olvidó, y cuando van, está toda la cerveza o la bebida, ¿cierto? Dilatada y roto, porque el agua tiene esa característica, pero los demás materiales no. Y estas cámaras magmáticas que lentamente empiezan a buscar su paso a la superficie son los que producen la deformación del relieve y que en un momento X, ¿cierto? Se convierten en volcanes. No todas se convierten en volcanes. La gran mayoría queda al interior de la Tierra. Eso es lo que yo comentaba, no sé si con su compañero de Talca, porque hace algún tiempo atrás daba la famosa noticia de que había una cámara magmática gigante debajo de la laguna del Maule, y que podía aflorar y podía explotar y podía dejar la escoba y el río Maule y que la inundación y que la región iba a desaparecer. Bueno, eso es una teoría y es una teoría que en el mundo de la naturaleza no la podemos descartar. A lo mejor existe esa cámara magmática y a lo mejor va a salir a través de una mega explosión súper colosal. Es una posibilidad, pero hay otras posibilidades también tan ciertas como la otra, y yo diría un poco más ciertas, es que esa cámara magmática nunca flore si no tiene la suficiente presión y que se enfría el interior de la cordillera, como prácticamente toda la cordillera es. Si gran parte de la cordillera son cámaras magmáticas que en algún momento se enfriaron, ¿cierto? De esa elevación, ¿ya? Y también existe la posibilidad que aflore, ¿cierto? En forma de volcán, pero de manera lenta, es decir, que vaya botando y descargando su energía a través de millones de años, ¿ya? Entonces, ¿cuánto se llama? Es muy difícil prever qué va a ocurrir con esta cámara magmática al interior de la Tierra. ¿Ya? Consultas, dudas, miedo que tengan de las cámaras magmáticas. Que va a salir un volcán en la depresión intermedia, difícil, puede ocurrir. Que vaya a salir un volcán en Curicó justo. Bueno, en México ocurrió en la década del 60, un campesino tenía un maizal, ¿cierto? Y en el medio del maizal salió un volcán, aunque ustedes no crean, fue un hecho verídico. Y el maizal le echó a perder el cultivo, obviamente, ¿cierto? Y este volcán creció aproximadamente unas 3 semanas, 4 semanas, como 200 metros. Que ahí vemos, ¿cierto?, el ritmo de crecimiento que puede tener uno de estos volcanes, ¿cierto? Yo le decía que acá en Chile está el volcán activo más grande, ¿cierto?, del mundo, que se llama Ojos del Salado, por si acaso. Ya, aquí están los tipos de explosiones, la hawaiana, la estromboliana, volcaniana, apeliana, ¿cierto?, que son las más comunes, ¿ya? La hawaiana, ¿cierto? Mejor la vamos a ver en video, ¿cierto? Porque cuando uno... ¿Están viendo? ¿Qué están viendo, chiquillos? Que entró a YouTube, profe. Estoy en YouTube, ¿cierto? YouTube. Ya, muy bien. Aquí nosotros, yo voy a poner aquí cortito, una explosión hawaiana. Bueno, nos vamos a saltar la publicidad. Ya. ¿Te fijas? Aquí está hablando de los tipos de cuestión. Este está muy mal, este video. No se nota nada. Vamos a ver Kilauea. Saludos internautas. ¿Te fijas, El no? volcán Kilauea de Hawái. Aquí vamos a ver, vamos a quitar esto, ¿cierto? Y aquí nosotros vemos un tipo de explosión. Se fijan que aquí no hay cono, aquí la lava avanza. Y básicamente no está tirando gases. Por eso la gente se puede acercar tanto a este tipo de volcanes. ¿Ya? Si este tipo de volcán fuera cualquier otro, ¿cierto? No se podría acercar uno. Ya, fíjense acá, perdón, nada que ver esto.
acá nosotros vamos viendo que el volcán, ¿cierto? La lava, mejor dicho, no el volcán, va avanzando relativamente rápido, ¿cierto? Para lo que son los volcanes, y la gente se puede acercar mucho. De hecho, hay fotos donde la gente está prácticamente turisteando arriba de los volcanes o de las coladas de lava que se van generando. ¿Esto por qué? Porque este tipo de volcanismo, ¿cierto? Este tipo de volcanismo no tiene muy pocos gases, ¿ya? Tiene muy pocos gases y tiene muy poca piroclasto, pero avanza relativamente rápido y en forma de ríos de lava, ¿ya? Entonces eso es lo que hay que tener claro. Y eso es lo que permite, ¿cierto?, expandir la isla. O sea, la isla de Hawái, gracias a este tipo de volcanismo, existe. Y eso es lo que se conoce en la Tierra como un hotspot, es decir, como un punto caliente, donde ahí está aflorando este tipo de lava. Ahora, este tipo de lava, otra característica que tiene, es que proviene del fondo de la Tierra, es del manto, directamente. No es lava, ¿cierto?, que se haya generado en contacto con material de la corteza terrestre y que hace que, ¿cierto?, exista este tipo de material mucho más explosivo. Entonces, esas como características de esta lava. Entonces, la isla de Hawái, ¿cierto?, se conoce como un hotspot, un punto caliente donde está saliendo este tipo de material. Otro es la isla de Tenerife, ¿cierto? La isla de Tenerife también, ¿cierto?, tiene este tipo de volcanismo, ¿cierto? Y otro también que tiene es Islandia, que también tiene este tipo de volcanismo. Bueno, ya no nos interesa el turismo, ¿cierto? Entonces, esa es una de las características del Hawái. Mira, aquí yo les he mostrado una foto, ¿cierto?, de la gente turisteando y corriendo la lava básicamente hacia el mar. ¿Ya? Y esto va generando corteza. Ahora, la isla de Pascua de nosotros tuvo un origen muy similar a la isla de Hawái. Y si nosotros nos fijamos en la isla de Pascua, lo que ustedes hayan visto, lo que lo hayan visto desde el cielo, ¿cierto?, a través de Google Maps, se da cuenta que la isla de Pascua tenía 3 volcanes, ¿ya? 3 volcanes que nosotros apreciamos y que en algún momento fueron formando la isla de Pascua, y que la isla de Pascua era mucho más grande de lo que es actualmente. El problema que tienen este tipo de islas es que este material es muy, muy feble, muy suave y muy dado a ser destruido por la erosión. Por lo tanto, cuando se destruye por la erosión, las islas se van desgastando. De hecho, la isla de Pascua viene avanzando hacia el continente sudamericano. En algunos millones de años va a estar chocando con nosotros, pero los científicos estiman que la velocidad de desgaste de la isla de Pascua va a ser tal que es mayor que la velocidad que tiene acercándose. Por lo tanto, cuando llegue a Sudamérica ya prácticamente no va a quedar isla. ¿Ya? Va a haber desaparecido la isla de Pascua antes que llegue a ese cataclismo de chocar con nosotros. ¿Ya? Eso es lo que va pasando, ¿cierto? Aquí tenemos otra foto ya un poco más artística de la caída de lava que ustedes veían del Hawái, y estos son unos fenómenos que se llaman, ¿cierto?, túneles, ¿ya?, donde pasó la lava, ¿cierto?, y la parte de arriba se enfrió, pero la parte del medio seguía caliente, seguía escurriendo y forma estos tipos de túneles, ¿cierto?, que son producto de la lava que pasa, ¿cierto?, por el medio de las montañas o de las tierras. De hecho, en Perú, hace algunos años, se encontró una de estas tipos de cavernas, ¿ya? Entonces dijeron, no, esto lo hicieron los marcianos, porque era muy larga, ¿cierto? Dijeron, ¿cómo ya era una caverna tan larga que el ser humano en esa época no existía, tienen que haberla hecho los marcianos, ¿cierto? Y que los marcianos aquí, que los marcianos, y todavía te la venden como los marcianos, pero lo más probable es que Perú también tenía volcanismo, ¿cierto? Y que haya sido lava, ¿cierto?, que recubrió eso y formó estos túneles que pueden llegar a cientos de metros y en caso de Perú a lo mejor algunos kilómetros, ¿ya? Pero eso no es extraño en la naturaleza, no es que no se pueda dar en la naturaleza, ¿cierto? Pero es mejor explicárselo por los marcianos, ¿cierto? El estromboliano es el más típico que tenemos acá en Chile, y también lo voy a mostrar acá, ¿cierto? Porque la gracia que tiene que aquí nosotros, el Villarrica,
¿cierto? Tiene este tipo de erupción, ¿ya? Y aquí tenemos la erupción del estromboliano, ¿ya? Esta es una noticia y aquí nos damos cómo va corriendo la lava y esto es muy similar, ¿cierto? Este es en Stromboli, Italia, que le da el nombre al volcán, ¿ya? Es decir, al tipo de volcanismo. ¿Ya? ¿Por qué fue Stromboli y no le pusieron el tipo Villarrica? Porque efectivamente se hizo primero, se descubrió allá antes que llegaran las personas acá y que era este tipo de lava que va corriendo, ¿cierto? Con algún grado de explosiones y va formando estos conos tan clásicos, ¿cierto? Y si nosotros ponemos, por ejemplo, Villarrica, mejor vamos a poner un caso chileno. El volcán Villarrica, ¿cierto? Tenemos aquí una clásica, pero clásica explosión, ¿cierto? Estromboliana. Fíjese que difiere un poco, ¿cierto? A la volcanismo producto de la, ¿cierto? Hawaiana, que era mucho más líquido, mucho más fluido, ¿cierto? Y acá hay algún grado de explosión, ¿cierto? De gases, pero también hay una gran cantidad de lava que se está liberando, ¿cierto? En la atmósfera. Entonces, nota la diferencia, ¿cierto? Esto en Chile, ¿eh? Esta fue la explosión del 2015. Yo me acuerdo que cuando fui al Villarrica, el año pasado había hecho, o sea, el año anterior que yo fui, había hecho la explosión y había un río, que me contaba la gente de allá, que existía y que el volcán lo hizo desaparecer. O sea, justo por donde iba el río pasó la lava y dejó el camino de lava, ¿cierto? No sé si ustedes han ido para allá. Yo no quiero decir cuándo fue eso para que ustedes no saquen cuentas de mi edad, pero fue hace no mucho tiempo y el río y cambió todo el paisaje de la zona de, ¿ya? Entonces es impresionante lo que nosotros podemos ver. Esto está cerquita de Pucón. Yo, la gente que estaba de vacaciones cuando empezó esto, ahí sí que tiene que haber sido mala temporada, o a lo mejor buena temporada, porque la gente sí fue a ver este tipo de explosiones, ¿cierto? ¿Ya? Y este es el tipo de volcanismo, ¿cierto? Que existe en nuestro país, ¿ya? Gracias que no es tan fuerte, ¿ya? Este es el estromboliano, ¿ya? Y aquí tengo una foto del Villarrica, ¿cierto? Haciendo explosión, ¿cierto? Y llevando estas coladas de lava y este material y que van formando el cono. ¿Ya? Consulta, chiquillos, dudas, alcances, situaciones que quieran saber sobre los volcanes, situaciones que sí, las personas de Hawái hacían sacrificio humano, ¿cierto? Tirando gente, ¿cierto? Doncellas generalmente al Kilauea, como en las películas. Pero eso es un tiempo muy pretérito y que ya no ocurre, ¿cierto? El peliano, y aquí nosotros vamos a entrar, ¿cierto? A un tipo de explosión distinta, ¿ya? El peliano es uno mucho más explosivo y que se dio en el monte Pelé, ¿cierto? ¿Cierto? Y aquí les voy a mostrar Santa Elena, ¿ya? Que el Santa Elena fue a la vez peliana, ¿cierto? Y fue una mega explosión donde el monte en 1980 desapareció. ¿Ya? Esto es lo que queda del Santa Elena actual, pero efectivamente, nosotros, ¿qué es lo que podemos decir? Esto ocurrió en Estados Unidos, que esto sí puede ocurrir en Chile y esto es lo más probable que le haya ocurrido al Descabezado Grande, una cosa de este tipo, ¿ya? El Santa Elena, ¿qué es lo que es? Es una montaña que se fue dilatando, ¿cierto? Y colapsó y explotó. Explotó. Y este es el tipo de explosiones volcánicas más peligrosas que hay. Aquí parece, por aquí, cuando estaba tratando de sacar a la gente, ¿viste? Tiene el mismo símbolo en la página web que estábamos viendo. ¿Cuánto se llama? La presión que se va acumulando, ¿cierto? Es lo que revienta. Y esto es lo que yo les comentaba, los gases lo que originan es esto. Es que las montañas se hinchen, se dilaten. Ahora, ¿cuál es lo extraño de esto? Que hay montañas que... Ustedes saben que Chile tiene un muy buen sistema de monitoreo sismológico y de volcanes, ¿cierto? Tenemos estos aparatitos viendo los volcanes en nuestro país, porque somos un país sísmico, era que no los tuviéramos, ¿cierto? Y efectivamente lo que ocurre cada cierto tiempo está en este tipo de alarma.
los volcanes se hinchan, parece que fueran a generar una gran explosión, y después no lo hacen. Y no se sabe por qué. Y de repente los volcanes están absolutamente tranquilos y explotan. Que sea, tampoco lo sabemos muy bien por qué. Es una cosa muy, muy difícil de predecir, ¿cierto? Aquí se dio la coincidencia de que efectivamente, ¿cierto? Los anuncios que originó el volcán con sinograma, con dilatación de la montaña, con mayor cantidad de sismos, etcétera, coincidió con una gran explosión. Pero no necesariamente puede haber sido así. Fíjese el Santa Elena antes de explotar, ¿cierto? Que era muy famoso en Estados Unidos, y aquí fue cómo se fueron produciendo el volcán, pero nos muestran la imagen cuando explota. O sea, después lo pueden ver, ¿cierto? Y así aquí está, aparece ya la erupción, ¿cierto? Del volcán. Y ahí el descabezado grande, hace unos 25.000 años, de haber tenido un fenómeno similar, pero al contrario, ahí lo que cayó fue la caldera sobre el volcán, ¿ya? O sea, lo que cayó, que aquí ustedes se ven que como que explotó la parte lateral, ¿cierto? Y como que salió la despedida hacia un sector, el volcán, ¿ya? En Santa Elena, no. Aquí mejor aquí, ¿no? Así, ¿cierto? En Santa Elena, perdón, en el descabezado grande lo que colapsó fue el cono. ¿Ya? Y esa es la diferencia. No quiero la explosión, no quiero poner la explosión. La gente fue a ver aquí ya, ¿cierto? Malo que hablan y no muestran nada. ¿Ya? Y este fue el tipo, mejor vamos a poner, el tipo de explosión que se dio en Estados Unidos, que es una de las más grandes registradas en el mundo, pero la más grande, como yo les comentaba la clase pasada, fue Krakatoa, ¿ya? Y aquí parece que hay una, aquí sí, esta sí tenemos ya aquí como algo que es más rápido, que mucha gente conversando, como que ven, ¿cierto? Aquí se ve cómo se va dilatando la montaña, ¿cierto? Va colapsando y finalmente termina explotando. Ahora, si ustedes se fijan, en este tipo de explosiones lo que te mata no es la lava. Es una cosa clara, la gente cree que no, que te va a matar la lava no te mata, ¿cierto? Todas las situaciones que están asociadas a la explosión del volcán. ¿Ya? La ceniza, los piroclastos, la avalancha, esa ceniza que va cayendo, no va cayendo a como que fuera cayendo la ceniza del brasero, va a una gran velocidad, con gran cantidad de material y sobre todo va ardiendo, va sumamente caliente. Entonces eso es lo que mata a la vida. Ese te mata lo que pasó en Pompeya. Ese es, ustedes creerían, no, eso va frío, no, eso no va frío. Va a 200 grados, 300 grados, 500 grados. De hecho, en Pompeya, ¿cuánto se llama? Se registró más o menos los estudios, señalan que como 800 grados en algunas partes de calor. Para que ustedes saquen la cuenta, 800 grados, el horno normal de su casa donde hacen las empanadas, el pan amasado, etcétera, tiene un calor de 250 grados. Eso es lo que te marcan todos los hornos y metan la cabeza al horno prendido. ¿Cómo les va? ¿Te fijáis o no? Absolutamente insoportable, te morí en segundos. Imagínense una colada de lava de ceniza que va a una temperatura aproximada de 800 grados. Eso es lo que hay que soportar, ¿cierto? Y en Chile, ¿cierto? El último volcán que tuvimos de esas características, que no llegó a explotar, pero si ustedes se fijan, ¿cierto? Fue muy similar, fue el volcán Chaitén, ¿ya? Y lo bueno que tuvo, ¿cierto? O entre comillas, lo bueno que tuvo, porque fue una tragedia, ¿no? Fue que no generó una colada, es decir, la parte de arriba no colapsó. Esta gente, bueno, nadie la quiere ver. Bueno, eso es. ¿Se fijan? Esos son los tipos de erupciones. Pelear nosotros tuvimos, ¿cierto? Chaitén fue como este tipo, más que este tipo. Y aquí también ustedes se fijaban que veían una corona en altura en Chaitén, y eso se debe porque acá, en esta parte alta,
el aire está más frío, entonces ya el aire caliente no sigue ascendiendo. Entonces cuando no sigue ascendiendo se forma esta como cúpula. Lo que podemos retroceder aquí un poquito para no ver este gallo, pero se fija acá se ve. ¿Qué es lo que está marcando esa cúpula de arriba? ¿Cierto? Que ahí está el límite del aire frío. Entonces el volcán, como es aire caliente, esto ya no sigue ascendiendo. ¿Ya? Eso es lo que ocurre, por eso se forma esa como tapa. Que esa tapa es súper peligrosa. Eso también hay que comentarlo en clase ahora, porque esa tapa cuando se enfría está llena de piedra y ceniza. Entonces cuando se enfría muy brusco se forman piedras, es como que en el cielo se formaron una roca gigante. Y cuando se forma una roca, usted sabe la gravedad cómo actúa, cae, ¿cierto? Y al caer va arrastrando todos los materiales que vienen abajo y se produce lo que se llaman las coladas de lava, que son el fenómeno más peligroso del volcanismo, donde han muerto, ¿cierto? Muchas personas, muchos volcanólogos, ¿cierto? Han muerto porque se han producido sorpresivamente coladas de lava, ¿cierto? Y las coladas de lava, ¿cierto? Son el fenómeno más peligroso de la Tierra. Y hay algunas, ¿cierto? Coladas que han matado gente. Aquí, bueno, después salió un puro hawaiano, ¿cierto? Aquí está Pompeya, fue una colada de lava que más o menos destruyó la ciudad entera, ¿cierto? Explotó Pompeya, se generó esa nube, se enfrió esa nube y efectivamente, posteriormente empezó a caer, ¿ya? Y cayó en forma de colada. Ahí viene. ¿Te fijas? Eso es la colada de lava, que es esa masa que está arriba del volcán y que cae hacia abajo y genera ese fenómeno. ¿Ya? Y donde han muerto una cantidad de personas impresionante estudiando los volcanes y haciendo ese tipo de cosas. ¿Ya? Y este tipo de explosiones, las freatomagmáticas, son explosiones que se dan al interior del agua y explotan hacia afuera. Ahora, cuando se forman islas, ¿cierto? En Islandia nosotros hemos apreciado explosiones freatomagmáticas, que es un tipo de volcanismo, ¿cierto? Que no es muy visible porque se da al interior del mar, del océano, y nosotros lo podemos apreciar solamente en las zonas costeras, ¿ya? Pero las explosiones freatomagmáticas, ¿cierto? Cuando yo les comentaba, al interior del océano Atlántico se están produciendo. Lo que pasa es que no las percibimos, y como el mismo peso del agua, que son, imagínense, 4.000 metros de agua sobre ti, una cantidad de peso impresionante, hacen que efectivamente esa explosión se mantenga controlada, ¿ya? De hecho, cuando se hacen algunas pruebas nucleares, ¿cierto? Se han hecho en el fondo del mar para que la explosión no se note, ¿ya? Igual que se hacen hoyos para las explosiones nucleares, ¿cierto? Lo que hacen los coreanos, cuando decían, no, Corea está haciendo pruebas nucleares, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen los coreanos? Hacen un hoyo, ¿cierto? De 1 kilómetro, ponen el dispositivo nuclear y lo estallan al interior de la Tierra. Y ese ¿cuánto se llama? Página web, es el Sistema Nacional de Terremotos, de los americanos, ¿cierto? Detecta las diferencias entre un sismo natural y un sismo producido por una bomba atómica. Por eso saben que los coreanos hacen pruebas nucleares. Si no hubieran sabido, si entierran la cuestión no sale a la superficie. Pero ¿qué es lo que produce? Produce un temblor. Y ese es el temblor que captan, ¿cierto?, los sistemas sismológicos americanos. ¿Ya? Y finalmente el último fenómeno, ¿cierto?, que pasa que es interesante, que son estas fuentes, ¿cierto?, fuentes hidrotermales. ¿Ya? Entonces estas fuentes hidrotermales, la gracia que tienen, ¿ya?, que están en el fondo del mar, 2.000, 3.000 metros, como nada, y son pequeñas actividades volcánicas y de aguas termales que salen a la superficie, ¿cierto? Y están siempre en actividad, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la gracia que tienen? Que a 2.000 y 3.000 metros estas son fuentes de vida, ¿ya? ¿Y qué es lo que se registran acá? Perdón, esto lo vamos a ver ya en la próxima clase, las placas tectónicas, pero ya las hemos visto de alguna manera, ¿cierto?
¿qué es lo que registran? Registran vida, y aquí se ha encontrado una vida muy peculiar, ¿cierto? Porque están llenas de seres, peces, crustáceos, que están viviendo a esa profundidad y se alimentan y viven en estas aguas termales que no están a 20 grados, como nos vamos a bañar nosotros. ¿Se fijan o no? Están a más de 200 grados. Es decir, es agua evaporada que sale, ¿te fijas? Y que ningún ser humano podría resistir, ninguna especie, salvo los que viven ahí. ¿Cómo se adaptaron al calor? ¿Cómo se adaptaron a los gases venenosos? Y además, ¿cómo saben? Porque estas fuentes hidrotermales van apareciendo y van desapareciendo. ¿Cómo saben? Porque, y además que duran relativamente poco, ¿ya? Entonces, sabemos, se sabe porque están estas fuentes, pero los animales que viven asociados a estas fuentes se apagan. ¿Cómo saben para encontrar otras? Ese es un misterio de la naturaleza. Nadie sabe cómo estos seres se adaptaron a esto, ¿cierto? Y cómo, ¿cierto? Estos seres, cuando se termina una fuente hidrotermal, buscan el camino hacia otra. En la oscuridad, en el agua fría, etcétera, etcétera. Son los grandes misterios sin resolver. Y estas fuentes hidrotermales, ¿cierto? Han señalado, y hay teóricos que señalan que la vida no se produjo en la superficie de la Tierra, no se produjo en la acción de la luz solar, ¿cierto? Con la atmósfera terrestre, la atmósfera primigenia, porque hay que recordar que la atmósfera primigenia no tenía oxígeno y no tenía ozono. Entonces entraban, ¿cierto?, los rayos ultravioleta a pleno y hubieran matado toda la vida de microorganismos. Entonces muchos científicos señalan que la vida en la Tierra a lo mejor se originó en esta Tierra primigenia de hace 4.500 millones de años, al interior de estas fuentes hidrotermales, y que de ahí fue avanzando hacia la superficie, ¿ya? Y que tenía mayores condiciones porque básicamente estaba protegida de la luz solar, porque al encontrarse, ustedes saben que en el fondo del mar, del océano, ¿cierto? No llega la luz solar. La luz solar tiene muy poca penetración en el agua. O sea, la luz solar, estaríamos hablando, no sé, ustedes podrán averiguar ahí cuánto puede, dependiendo de la turbiedad, de las cosas, del agua, etcétera, etcétera, pero son unos pocos metros, que sea con agua cristalina y limpia, 80 metros, 60 metros, y de ahí ya encontráis profundidad y oscuridad, ¿cierto? A los 200 metros estoy seguro que hay oscuridad, ¿ya? Y eso estoy hablando de aguas cristalinas y limpias, o sea, aguas con alta corriente, como las que tenemos nosotros, con alta vida orgánica, ¿cierto? Y turbias, como en nuestro océano, menos todavía, 40 metros, 30 metros. Y ahí en la zona, esto que no es de geografía, pero esa es la zona de extracción de la variedad animal, por cierto, de los peces, ¿cierto? Lo que nosotros consumimos, ¿cierto?, del mar, no es todo lo que hay en el mar, y todo lo que está al interior del mar, porque los mares, el mar abierto, son zonas que no hay vida, o no hay vida tan densamente, que sea vida hay, pero no tan... Y la zona donde realmente existe una vida en la cual nosotros hemos desarrollado nuestra cultura y pescamos y sacamos productos, sacamos los mariscos, los crustáceos, los animales de roca, como son los congrios, ¿cierto? Los animales ya un poco más de cardumen, como el atún y el jurel y la sardina, ¿cierto? Son a pocos metros de la superficie del mar, ¿ya? Y cerca de la costa. Eso lo vamos a explicar en otra ocasión. Eso lo puede ver el profesor de ciencia, porque cerca de la costa y no lejos de la costa. Que dice básicamente con la actividad de la luz solar y la capacidad de la vida, del microplancton, de vivir, pero bueno, esos son los temas que no nos convocan ahora, ¿cierto? Y ahí tenemos, ¿cierto?, los tipos de actividades volcánicas. Espero que hayan captado, ¿cierto?, la diferencia y las placas tectónicas, que de alguna manera lo vimos, que están chocándose, separándose, etc. ¿Ya? ¿Consultas, dudas? Esta clase se las voy a mandar al tiro por chat para que la tengan. ¿Dudas, chiquillos?
profe, Y dígame, la prueba va a ser el 30. el 30 sí, la próxima semana. Va a Ya, ser y es por el UCM, ¿cierto? Por la plataforma. por el UCM virtual Ah, ya. A la misma hora, a las 10, ¿verdad? a las 10, Ya. a la misma hora, mismo canal. Vamos a sustituir para que sea la misma. Y sería hasta la clase de hoy día y las que llevamos, que no es mucho. Por favor, chicas, Profesor, la prueba es colaborativa con alternativa. y usted va a estar conectado en Teams por si hay alguna duda. Voy a estar Ya, conectado profe. por alguna duda. ¿Alguna duda chiquitita? Si usted me dice, profesor, ¿cuál es la respuesta de la 3? No, esas dudas no. Solamente dudas de si me quedó mal escrita y alguna duda muy pequeña. Si hay dos alternativas muy parecidas, etc. Pero nada más de eso. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta de la materia? ¿De los volcanes? ¿De los terremotos? ¿De las explosiones? Bueno, terminar la clase sí que nosotros no tenemos cosas antiguas porque tiembla mucho acá. Si temblara menos, podríamos tener que ser cuando uno va a Europa, ¿cierto? Y ve por ejemplo, este fondo que tengo atrás. Claro, este era un castillo, un palacio, ¿cierto? Que estaba antes que se descubriera Chile, porque llegaron los españoles a Chile, porque Chile ya estaba descubierto, ¿cierto? O el territorio, y no se ha caído, todavía está. Nosotros no podemos tener esas cosas porque vienen los terremotos y se las botan. Ese es el problema que tenemos. Es tan simple como ese. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan acá en Talca, a ver, ¿cuál sería la casa más antigua que está quedando al Museo Higginiano? Y casi se cae también. ¿A cuánto tiempo hay para responder? ¿Cierto? No, yo creo que son unas 20 preguntas, 45 minutos. Entre 45 y una hora. Eso es. Bueno, mañana, el próximo lunes nos vemos a las 10. Ahí tienen que llegar puntuales, sí, porque el sistema es que el sistema se abre y se cierra. ¿Ya? Entonces, si no están a la hora, pues van a tener menos tiempo para contestar, van a poder ingresar, pero se les va a cerrar a tal hora. Si no están a las 10, por ejemplo, y se cierra a las 11 y llegan a las 10:30, van a tener media hora para contestar. Eso, por favor, que quede claro. ¿Ya? Ya. Nos vemos, chiquillas. Que estén bien. Cuídense. Chao, profe, que esté Chao. bien. Chao, Chao. profe, que esté bien. Chao, profe, gracias. Chao, ¿de qué?